Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Genesis Araque y en esta ocasión voy a estar hablando sobre las generalidades de la enfermedad cerebrovascular. Antes de comenzar, tenemos que el cerebro es un órgano complejo que se encuentra dentro de la cavidad craneal y cuya función principal es la de dirigir toda la actividad del sistema nervioso central. Se encuentra dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, separados por una profunda fisura longitudinal. La porción más externa de estos hemisferios es lo que se conoce como la corteza. En ella se encuentran numerosas áreas motoras, sensitivas y sensoriales. Está hecha de una sustancia gris. En el interior de ella se encuentra la sustancia blanca. Es de una coloración rosada grisácea que está recorrida por numerosos surcos y fisuras, además de plegamientos que se conocen como circunvoluciones. Entre otras funciones del cerebro se encuentran las de determinar el estado de ánimo, el estado de alerta, el estado de conciencia, permitir el habla y la comunicación. Es la sede del pensamiento y la inteligencia y es el centro de control de todo el organismo. Necesita recibir un suministro continuo de sangre y oxígeno porque el cerebro no almacena ni oxígeno ni glucosa. Consume cerca del 20% del oxígeno disponible de todo el cuerpo y del 15 a 20% del gasto cardíaco. Esos hemisferios se encuentran divididos en lóbulos importantes. Por ejemplo, el lóbulo frontal es el que se encarga del procesamiento de la información y del lenguaje. El lóbulo parietal es el que se encarga de la conducta motora y la percepción de estímulos como el calor y el dolor. El lóbulo occipital es el que se encarga de la visión y de la diferenciación de colores. Y el lóbulo temporal es el que se encarga de la percepción de estímulos auditivos y de la memoria. Ahora bien, tenemos que en la irrigación cerebral, el cerebro principalmente está irrigado por las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y por las arterias vertebrales que en la base del cráneo se unen y van a conformar lo que es la arteria basilar. Estos tres pilares vasculares son los que constituyen el denominado polígono de Willis, que va a dar origen a numerosas arterias superficiales y profundas que van a irrigar el cerebro. Entre estas arterias tenemos la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. El cráneo es una estructura inextensible que independientemente de los estímulos, ella se va a mantener su tamaño. El 80% del tamaño se encuentra denominado por el cerebro, 10% sangre y 10% por líquido cefalorraquídeo, que es un líquido en el cual se encuentra inmerso el cerebro y circula por espacio. Cuando alguno de estos tres componentes aumenta de tamaño, ejerce presión sobre los otros dos. Ahora bien, para definir lo que es la enfermedad cerebrovascular tenemos que ya es un conjunto de condiciones patológicas que van a derivar en una alteración limitada o global de la función cerebral, producto de problemas en los vasos sanguíneos. Se va a clasificar en enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico y hemorrágico. Anteriormente se conoce con el nombre de accidente cerebrovascular, sin embargo en la actualidad se usa el término enfermedad cerebrovascular para describir estos fenómenos de manera general. El accidente cerebrovascular de tipo isquémico se va a producir por una insuficiencia en el riego sanguíneo al cerebro, producto de la oclusión de estas arterias por trombos o coágulos que se van a generar allí, o por émbolos que se van a desprender de las arterias que nacen del corazón. Van a viajar y se van a alojar en cualquier parte del árbol vascular cerebral. Aquí se puede ver en la obstrucción en la arteria. Entonces la neurona se va a ver desprovista de oxígeno y glucosa, que son elementos necesarios para que ella se mantenga. Va a consumir sus depósitos de ATP, se va a degradar y va a lesionarse. Si la obstrucción en el flujo sanguíneo sigue en un lapso de 4 a 10 minutos, esa neurona y todas las que dependen de esa arteria en la irrigación van a morir. Otras causas por las que se produce la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico son trastornos de hipercoagulabilidad o hiperviscosidad sanguínea o enfermedades vasculares secundarias como la meningitis y la sífilis. También se va a subclasificar en enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico transitorio si los síntomas tienen una duración de 6 minutos y el déficit neurológico es menor de 24 horas. Es progresivo si los síntomas progresan en un lapso de 3 horas y si alcanza su máxima expresión clínica en un lapso de 24 a 72 horas. Y es establecido si los síntomas permanecen invariables en un lapso de 24 a 72 horas.
Entre los signos y síntomas de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico tenemos que, dependiendo de la arteria lesionada, va a cursar con hemiplegia, que es parálisis de la mitad del cuerpo, hemianopsia homónima contralateral, que es pérdida de la mitad del campo de visión. También va a cursar con distalgia, que es dificultad para la pronunciación de palabras, afasia, que es la dificultad para modular palabras o para comprender el lenguaje, y apraxia, que es la dificultad para realizar movimientos o movimientos coordinados, como la manipulación de objetos. Si la obstrucción es a nivel parcial en las arterias cerebelosas, tenemos que va a cursar con pérdida de fuerza en las manos y en los brazos, y pérdida de la sensibilidad de los músculos faciales. Si la lesión es a nivel de la arteria carótida interna, ella va a cursar con lo que es pérdida de la visión y deterioro de la memoria. Y si la lesión es a nivel de la arteria basilar, ella va a cursar con lo que es disfonía. También va a cursar con ataxia, que es dificultad para mantener el equilibrio, y pérdida de la sensibilidad termoalgésica de la cara. En el diagnóstico tenemos que el déficit neurológico súbito nos va a dar una sospecha para confirmar este diagnóstico. También se va a realizar una tomografía computarizada que evidencia la isquemia en una zona oscurecida, y otras pruebas de rutina, como lo son una angiografía, una resonancia magnética, una ecocardiografía dúplex de la carótida, una hematología completa o una serología sifilítica. En el tratamiento tenemos principalmente que él va a estar dirigido a mejorar la irrigación en la zona isquémica, reducir paulatinamente la hipertensión arterial maligna si se encuentra en cifras de 180-110, con nicardipina o labetalol, y el tratamiento antitrombótico, que va a empezar con clopidogrel, aspirina, anticoagulantes como heparina y warfarina, y trombolisis endovascular con la inyección de RTPA, que es un activador tisular de plasminógeno que va a disolver el coágulo. Seguidamente, en la otra clasificación, la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico son cualquier lesiones producidas por la ruptura de cualquier arteria intracraneal y la extravasación de sangre hacia el cerebro o hacia el espacio subaracnoideo. Estas arterias se van a romper porque se van a ver expuestas constantemente a cuadros de hipertensión arterial crónica. Y la sangre va a formar una capa que va a ser capaz de disecar, porque la sangre no va a llegar a su destino, o de comprimir los tejidos nerviosos adyacentes, provocando esa disfunción neuronal. También puede provocar un aumento de la presión intracraneal, formación de edemas y herniación cerebral, que son graves porque pueden provocar la muerte. Esta enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico también puede producirse por las roturas de aneurisma, malformaciones arteriovenosas o el consumo de drogas simpático-miméticas como la cocaína. Tenemos que en los signos y síntomas de ella también va a depender del tamaño de la extravasación de sangre. Y tenemos que entre los síntomas generales puede cursar con una cefalea intensa súbita o con realización de actividades, una abrupta pérdida de conciencia y crisis convulsivas focales o generalizadas. Dependiendo de la hemorragia, ellas pueden ser una hemorragia putaminal, que va a cursar con hemiplegia, pupilas dilatadas o una sensación cefálica normal y debilitamiento de extremidades. Puede ser una hemorragia talámica si cursa con hemiparesia, que es debilidad muscular en la mitad del cuerpo, hemianestesia, que es pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, afasia y trastornos oculares como pseudoparálisis del músculo del ojo. También puede causar una hemorragia pontina, que ella suele sobrevenir un coma profundo y debe tratarse rápidamente para evitar la muerte. El cuadro clínico está dominado mayormente por una parálisis total y una rigidez. Y puede causar también una hemorragia cerebelosa, que puede ser con síntomas de cefalea occipital, vómito, ataxia y vértigo. Una hemorragia subaracnoidea va a cursar también con la cefalea intensa súbita, dolor ocular, parálisis del tercer par craneal y una confusión que puede durar de 5 a 10 días. En el diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico tenemos que la cefalea intensa súbita y la alteración de la conciencia nos dan un aproximado de este diagnóstico. También debe realizarse una tomografía computarizada que evidencia el sangrado, así como podemos ver aquí, y una punción lumbar, aunque está contraindicada en casos de hipertensión endocranial, que va a confirmar si ese líquido cefalorraquídeo extraído tiene gran cantidad de eritrocitos. Seguidamente, en el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, tenemos que comienza con vitamina K y epaminfenitoína como profilaxis para las crisis convulsivas.
También se utiliza manitol o media ampolla de diurético de asa para disminuir el edema y la presión endocranial. Y también en la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, en la hemorragia subaracnoidea se trata con nimodipina, que es un protector neurológico, más un laxante, manejando el edema y con profilaxis con epamil. Seguidamente, en el tratamiento terapéutico decimos que la asistencia de pacientes a centros de rehabilitación terapéutica para mejorar el resultado neurológico. Allí van a ver fisioterapia con ejercicios para mejorar esto, terapia ocupacional y terapia foniátrica. También se le debe educar al paciente y a la familia del paciente sobre esta enfermedad para evitar posibles complicaciones. Ahora bien, para finalizar, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal Medicina General 2 S4 y si les gustó el video, dejarme un like. Gracias, hasta la próxima.